Vamos a dar el comienzo a la reunión, así que les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a hablar a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te agradecemos de estar aquí en tu casa. Es nuestro deseo poder abrir tu palabra, aprender más de ti, Señor, fundamentar lo que creemos, lo que tú nos enseñas, Señor. Y quisiéramos tener nuestra vida apoyada en la roca que es Cristo y tener convicciones y no solamente opiniones sobre la vida cristiana, Padre. Por eso te pedimos que nos ayudes, que bendigas este tiempo que vamos a pasar meditando tu palabra, Señor. Bendice a aquellos que están en camino, Señor, y te rogamos también por el tiempo que vamos a pasar en oración, Señor, y te agradecemos por esta oportunidad de venir a tu casa para abrir nuestro corazón y expresarte todo lo que sentimos, lo que deseamos, anhelamos, interceder por aquellos que necesitan de ti y también para agradecerte por lo mucho que tú nos das. Bendice este tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Recuerden, bueno, vamos a empezar a explicar un poquito. Vamos a tomar la declaración de fe, que usted quizás alguna vez la leyó, la firmó incluso, y vamos a intentar analizar un poco, hablar un poquito acerca de estos temas tan profundos que forman parte de nuestra fe, ¿no? De nuestra fe cristiana, de lo que cree la iglesia, ¿no? Usa ahí declaración de fe, la posición doctrinal que tiene la iglesia aquí en calle Rincón 1941. Bien. El primer punto de la declaración de fe que tenemos, y que usted alguna vez lo leyó, dice así: nosotros creemos en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como única revelación escrita y acabada de Dios al hombre, la cual es verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo. No contiene errores algunos en el texto original, por lo que, siendo infalible, se constituye en la autoridad suprema y final para la vida, la fe y la doctrina de la Iglesia. Esto es lo que creemos. Fíjense que lo que en el relato, esto no es un texto bíblico, pero en la declaración, lo que estamos diciendo es que nosotros creemos en la Biblia. Dirá usted, no es algo para mí nuevo, pero en el mundo en que vivimos, decir que creemos en la Biblia, es asombroso ver que algunos todavía digan, ¿cómo puede ser que ustedes todavía crean en estas cosas? Y cuando tenemos que empezar a defender conceptos, realmente tenemos que decir, nosotros la creemos tal como fue escrita y tal como Dios nos enseña. La segunda cosa que declara en la declaración de fe, que marca, es que es la única revelación escrita y acabada de Dios. Las revelaciones como tales ya se cerraron con las Escrituras. Nuestra revelación, la revelación de Dios, está aquí en la palabra de Dios. Y así la entendemos como iglesia. Es la única revelación escrita y acabada de Dios, que se aplica a nuestras vidas cuando vamos en busca del consejo de Dios. La tercera cosa que quisiera marcar es que la misma declaración dice que es inspirada por el Espíritu Santo, lo cual hace que este no sea un libro más entre tantos libros que cuenta la humanidad. Tiene un toque particular que lo veremos en otro martes, que es la inspiración del Espíritu Santo. Esto es importante. Por eso el tema que quisiéramos remarcar es la revelación y la inspiración. No va a ser un curso de Biblia esto, porque demandaría mucho tiempo, pero sí remarcar esto, que nos sirve para tener una base sólida, que nosotros creemos en la revelación de Dios, y que este libro fue inspirado por Dios. Bien, la revelación. Nuestro deseo siempre cuando abrimos la Biblia es hacer teología. Hacer teología es tratar de Dios. Ahora, sin revelación no hay teología, no hay forma. Usted imagínese que no tuviésemos Biblia. Entonces cada uno que se para acá podría empezar a filosofar o a decir lo que piensa que podría llegar a ver arriba de los cielos, o un ser superior, y cada uno podría imaginar cosas
y los mejores enseñadores serían aquellos que tuviesen mejor homilética, pero en realidad, si no hubiese una revelación escrita, estaríamos cada uno hablando lo que se nos viniera a la cabeza, lo que se nos viniera al corazón, pero no cosas concretas. Y lo peor de todo es que si no tuviésemos una revelación, no habría certeza, no habría esperanza, no habría coraje para vivir, no habría fe, no habría amor comprometido. Lo maravilloso es que la misma Escritura dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El texto dice que ¿quién habló? ¿Quién habló? Dios. Dios habló. Y porque Dios habló, nosotros podemos hablar de Dios. Si no, no podríamos hablar nada de Dios. Hablamos de Dios porque Dios habló. Él toma la iniciativa. De eso se trata. Un concepto acerca de revelación dice que revelación es la comunicación de una verdad de contenido espiritual hecha por Dios al hombre, de tal naturaleza, esta revelación, que el hombre, por sí mismo no la podría alcanzar. ¿Entienden la profundidad del concepto de revelación? Dice que es algo que se nos comunica, pero que si no se nos hubiese comunicado, nosotros jamás hubiésemos llegado a recibir ese mensaje. Es decir, Dios no nos vino a contar algo que nosotros por nuestra cuenta nos podríamos haber enterado de otra manera. La revelación de Dios es tal que lo que dice Dios lo dijo porque sabía que nosotros no podíamos llegar a alcanzar ese conocimiento si no fuese que Dios lo transmitió de primera mano. ¿Se entiende? La profundidad de la revelación. Es decir, porque Dios habló, nosotros podemos hablar de Dios. Y no es un conocimiento el que transmite Dios, un conocimiento más de los tantos que el hombre puede tener. El hombre puede tener conocimientos acerca de la física, del arte, de leyes sociales y de otras cosas más, pero este conocimiento que Dios transmite, esto que Dios revela, tiene que ver con el destino eterno de nuestra alma. Son de cosas trascendentales. O sea, nunca Dios habló cosas banales, triviales o livianas. Sus palabras siempre fueron profundas. Otra idea acerca de revelación dice que es la declaración que Dios, por su propia voluntad e iniciativa y operación, comunicó a escritores humanos para que éstos registren verdades que estaban fuera del alcance del hombre. ¿Con el propósito de qué? De mostrar lo que Dios es. Usted, si no tuviera Biblia, no sabría de Dios lo que Dios es, lo que Dios desea del hombre, lo que el hombre necesita como bendición, si cree, para dejar sin excusa al incrédulo, para glorificarse, y el propósito primario de la revelación es mostrar el camino de la redención que abrió Jesucristo. Esto es maravilloso, saber que Dios es el primero, el que tomó la iniciativa para hablarnos. Es como si usted dijera, a ver, tenemos que ir, salvando las grandes distancias, tenemos que ir a hablar con el gobernador. Y decimos, mira, no fui yo a golpear, el gobernador vino a hablarme a mí. Es Dios quien toma la iniciativa y viene a hablarnos a nosotros. Por eso es tan fuerte el pasaje que conocemos tan de memoria, a veces lo pasamos de largo. Dios habiendo hablado muchas veces. Dios ha hablado muchas veces. Antes, en los postreros tiempos, en los tiempos anteriores, y ahora nos habla en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es importante entender. Pero yo ahora lo que voy a hacer es, quiero clasificar las formas en que Dios habló. Vio que Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cómo fueron esas muchas veces? Bueno, lo que voy a hacer ahora es poner una clasificación que en realidad no es algo que esté en la Biblia, pero nos sirve como una herramienta para desglosar un poco el tema, siempre basándonos en textos bíblicos, ¿no es cierto? O en argumentos bíblicos, y esto nos va a ayudar a entender la manera en que Dios siempre se esforzó, por así decirlo, para comunicarnos la verdad de Él. Hay dos formas en que Dios se reveló. De una manera,
de una manera general, la revelación general de Dios y, a ver si avanza, y una revelación especial. ¿Mm? En la revelación general vamos a hablar acerca de la obra de la creación. En la revelación general también hablaremos de la obra en la historia humana. En la revelación especial vamos a hablar acerca de la condescendencia divina, vamos a hablar del habla divina, vamos a hablar del acontecimiento histórico y vamos a hablar por último de la encarnación. Todas formas en que Dios se reveló. Porque quiero entender esto de Hebreos. Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cómo fueron esas muchas veces? Bien, entonces lo primero es la obra de la creación. En la revelación general. Estamos hablando de eso, ¿no? Bien, Salmo 19, 1 al 4, de memoria, ¿quién lo dice? Está la imagen que le puede ayudar. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigue el texto y mire lo que dice. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara su sabiduría. No hay palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Es decir, esta es una manera de revelarse de Dios, donde no es audible. El poeta lo pone, y hay muchos salmos acerca de la obra de Dios, ¿no es cierto?, donde se habla de la creación de Dios que da un mensaje al hombre. Dios a través de la naturaleza nos transmitió la idea de que hay alguien que hizo todo esto. Hay que ser muy necio para no entender que el universo, tanto en su forma macro o microscópica, Dios hizo todo, hasta lo que nos parece tan inmenso como aquello que nos parece tan diminuto y pequeño, y que ahí también está la mano de Dios en esas cosas. Dice Romanos capítulo 1, 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa, según el apóstol Pablo cuando escribe Romanos, porque lo que no se ve de Dios se ve a través de las cosas que están hechas. Hay un testimonio fuerte en la creación, y es imposible evadirse de eso. Hebreos 11.3 dice algo particular, que es interesante entenderlo. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ¿por qué el hombre no acepta hasta el día de hoy, aún con este testimonio, no acepta a Dios? No lo acepta. Indudablemente el Salmo 8, el Salmo 19, el Salmo 65, el 104, salmos de naturaleza, por así decirlo, salieron de corazones redimidos, de hombres como David que se sentaban, miraban el cielo y decían, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que el Hijo del Hombre venga y nos visite? Cuando todas estas cosas fueron hechas con la palma de tus manos. Es decir, pero quizás se para un hombre como Kant, un filósofo, con una mente muy racional, mira el cielo y dice, no hay necesidad de un Dios para dar explicación del cielo creado. Entonces, indudablemente, entender la revelación en la creación se entiende a través de lo que dice este pasaje. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Usted se va a poner a explicarle a las personas el tema de la evolución. Se va a poner a explicarle que nosotros no venimos del mono, que Dios formó al hombre. No, sencillamente decimos, mire, la Biblia dice que Dios formó al hombre. Porque por fe lo entendemos. Y en esto no discutimos. Le creemos a Dios. Es decir, el elemento fe juega un papel muy importante en esto de la obra de la creación, que da testimonio, es una forma en que Dios revela al hombre, es una revelación. Dios se revela a través de la naturaleza. Ahora, fíjense hasta dónde el diablo utiliza esto, que dicen, qué bueno. Dice, el árbol entonces es Dios, el cielo es Dios, el hombre es Dios. Entonces, tergiversa el Salmo diciendo, no es que el cielo cuente, sino que el cielo es Dios. Por eso hay que tener cuidado cuando tomamos estas filosofías, entender que la Biblia dice que
La obra de Dios en la creación cuenta, no es Dios, cuenta. Y un día emite palabra, otro día, como diciendo, toda la naturaleza me habla de Dios. Aún así, dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, con todo este testimonio el hombre no tiene excusa si no lo acepta. Toda la creación, los mares, los cielos, las nubes, los hielos, los lagos, las cascadas, todo lo que usted puede ver en fotos, que tan maravilloso que yo puse ahí, todo es obra de Dios y es testimonio de parte de Dios. La obra de la creación es una forma en que Dios se reveló, una manera general de revelarse, ¿no? Otra forma es la obra en la historia humana. ¿Sabe que de alguna manera Dios dirige todos los eventos en la historia de la humanidad? Si usted se va a Hechos capítulo 17, 26, usted ve que dice el texto, y de una sangre ha hecho todo linaje de hombre para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle. Como diciendo, todo hombre está en las manos de Dios. Y si el corazón de un hombre late, late porque Dios todavía lo permite. Los acontecimientos de la historia están en las manos. De alguna manera, Dios tiene control de ellos. La obra en la historia de la humanidad siempre ha dejado una enseñanza de que Dios ha querido decir algo. Ha querido decir algo. Por lo menos así lo entendían los israelitas. 1 Pedro 1:10, usted va a encontrar allí, se lo leo al texto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Eran hombres que decían, la historia no pasa porque pasa. La historia pasa y dice algo acerca de Dios. Y ellos indagaban para ver estas profecías del Antiguo, ¿de quién hablan? ¿Para quién es? Esto es lo que caracterizaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo donde los hombres tenían conciencia histórica desarrollada. ¿Qué significa esto? Que miraban para atrás y decían, Dios permitió esto por algo. Y a veces se les manifestaba el por qué, y a veces no. José se encuentra con los hermanos después, ¿se acuerdan? Cuando ya los trae y les da de comer y todo, y se presenta y dice, miren, yo soy el segundo de Faraón, yo estoy al frente. Se presenta y les dice, no se aflijan. Todo esto pasó para preservación de vida. ¿Qué hizo José? Se sentó un día a pensar, ¿por qué tuve que ir esclavo? ¿Por qué tuve que estar preso? ¿Por qué tuve que por qué todo esto? Para llegar a esto. Y salvó de esa época de hambre, salvó a miles de personas. Y salvó a una familia que se instaló en Gosén y se hizo un gran pueblo. ¿Se acuerdan la historia? Es decir, José tenía conciencia histórica desarrollada, lo cual sería bueno que cada uno de nosotros tuviésemos, ¿no? Pensar que las cosas no suceden porque sí en nuestras vidas. ¿No le ha pasado a veces venir a la iglesia y escuchar, che, hace 3 domingos que venimos escuchando un tema que tiene que ver con el otro, ¿no nos estará diciendo algo Dios? O usted está en su casa y lee el devocional o está leyendo un texto bíblico y le está mostrando a Dios y le está haciendo hincapié siempre en un mismo tema. ¿No será eso lo que tenemos que corregir? No se lee porque se lee, la vida no se vive porque se vive. Dios interviene en la obra de la historia humana, de alguna manera nos está hablando. Lo habla a través de las Escrituras, pero en este caso, cuando estamos hablando en la revelación general, Dios habla a través de la historia. Fíjese que Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El que escribió esto, indudablemente se sentó a pensar todo lo que vivieron, las luchas, las batallas, las conquistas, todo, y dijo, no faltó palabra. O sea, sacó una conclusión. Hizo el cierre de su devocional en el momento que estaba escribiendo. Inspirado por el Espíritu Santo pone, Dios cumple. Y eso es lo que transmite este texto. Pero eso lo descubre alguien que está viendo que la vida no pasa porque pasa. Tiene conciencia histórica de la vida. ¿Se entiende esto?
Dios se revela, entonces dijimos, en la revelación general, se revela a través de la obra de la creación, de los cielos, de todo lo creado, y también a través de lo que pasa en la historia humana, de lo que pasa a través de las historias de los hombres. Ahora, esto es una evidencia indiscutible, esta revelación general, estos dos ítems, es una evidencia indiscutible de la existencia de Dios. Es una evidencia y es un conocimiento que nutre la vida religiosa. Es una preparación para que entendamos la gran revelación que es Cristo. Ahora, yo pongo acá una opinión personal. Esta revelación tiene un valor confirmatorio de fe para el hombre cristiano. Observando la revelación de Dios en la creación y en la historia, el hombre encuentra razones que le ayudan a justificar la fe, y en algunos casos le desafían la fe. Ahora, dice Schaffer, sin embargo, ninguna de estas dos revelaciones nos habla acerca del amor de Dios, de la santidad de Dios. Mientras que la revelación de la naturaleza es suficiente para que Dios pueda juzgar al mundo, por no adorarle como su creador, sin embargo, esta revelación no revela aún el camino de salvación, el cual los pecadores pueden ser reconciliados con un Dios santo y sagrado. Esta revelación nos ayuda, nos confirma nuestra fe, nos da un apoyo muy grande, pero aún no nos está hablando de la gran revelación de la Escritura, Cristo, la redención. Pero dice aún así, con esto basta con que el hombre sea condenado, si no lo acepta. Tanto el testimonio de la creación como de lo que sucede en la vida, porque Dios interviene en la vida. Pero después viene la revelación, lo que llamamos revelación especial. Todo usted le puede cambiar de nombre incluso. Estamos hablando de esto, es una herramienta que nos ayuda a pensar a Dios, nos ayuda a pensar en la forma en que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como dice Hebreos, lo hizo de una manera tan particular. Esta revelación especial dice que Dios nos habla a través de la condescendencia divina, a través del habla divina, a través de los acontecimientos históricos y a través de la encarnación. ¿Qué es la condescendencia divina? Quizás con esta sola frase usted ya se puede dar cuenta de lo que estamos queriendo decir. Si Dios nos hablara al nivel de Dios, no lo entenderíamos. Dios está por encima de todo. Dios no está sentado en una mesa en un mano a mano, usted conmigo y con usted, hablándonos de una manera en que Él es un par nuestro. No es así, Dios es trascendente. Pablo dice que cuando subió al tercer cielo le escuchó cosas que no le han dado ni siquiera contarlas ni poder explicarlas. Pero Dios condesciende de alguna manera para que nosotros podamos entender el mensaje de Él. Y lo hace de muchas maneras. Dios al revelarse, lo hace a través de un modo entendible para nosotros. La parábola de la oveja perdida de Jesucristo. ¿Por qué de una oveja? Y porque todos los que estaban ahí criaban oveja. Era entendible para la gente. Les hablaba en el lenguaje de lo que le pasaba todos los días a diario al judío. No les hablaba de otra cosa. Les bajaba imágenes que ellos podían entender. La comunicación de la verdad entra a nuestro mundo y se viste de tal manera que sea comprensible para nosotros. Dios no nos habló de una manera tan difícil que no lo podemos entender. Los elementos de este mundo son tomados por Dios como un instrumento al servicio de la revelación. En un momento dado, a Balaam, ¿quién le habló? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Una mula. Es decir, pero tomó un instrumento. Es un caso especial, no va a decir que Dios habla siempre así. Pero, es decir, Dios toma como instrumento, pero Él quiere hablar a la gente. La revelación se acomoda al lenguaje, cultura y capacidades del hombre para que el hombre pueda entender. Yo le puedo asegurar que nadie delante de Dios le va a poder decir, Señor, yo no entendí el mensaje del Evangelio. Porque de alguna manera le habrá llegado con un lenguaje que al corazón le llegó. Y fue capaz de decirle que no o que sí. Pero Dios condesciende. Por eso una de las formas que decíamos en esta revelación especial, ¿se acuerda que lo clasificamos? Condescendencia divina. Dios baja su nivel, porque Él es trascendente, a una manera en que nosotros podamos entenderle. Nos habla de una manera donde no nos deja excusa a nosotros para decir, no te entendimos, Señor.
Condescendencia divina. Miren, el Señor usó suertes. No es algo que sea para nosotros ahora, pero usó la suerte. ¿Usted se acuerda del texto ahí cuando eligieron al que iba a reemplazar a Judas? Echaron suerte, no sé cómo habrá sido eso, pero se echó suerte. Fue una manera en que Dios les mostró algo, ¿no? El Urim y el Tumim, que es un gran misterio, lo habrán visto en el Antiguo Testamento, consultaban dice, no podemos tomar una decisión porque no había Urim ni Tumim. Bueno, va a escuchar de muchos teólogos muchas teorías acerca de lo que era el Urim y el Tumim. Algunos decían que eran unas piedras que cambiaban de color, que hablaban de una forma u otra acerca de si Dios aprobaba o no aprobaba una decisión, pero más allá de cómo era, había elementos que Dios tomaba para que el pueblo se enterara cuál era su decisión, si aprobaba o no aprobaba algo, ¿no? Sueños y visiones. Mire, si usted busca muchos teólogos va a encontrar que no se ponen muy de acuerdo en cuanto a la diferencia entre estas cosas, ¿no? Entre los sueños y las visiones. Pero básicamente, algunos dicen que los sueños están relacionados más bien con aquellas expresiones de Dios donde el que tiene el sueño ve algo. En cambio, el que tiene una visión oye algo. Pero aún así, esto no puede ser tan categórico como lo estoy diciendo yo. Lo importante es entender esto, que Dios en sueños o en visiones se hacía escuchar o mostraba algo. Más allá de cómo usted, la postura que usted tenga, ¿no? Pero Dios habló a través de sueños y a través de visiones. Era una manera condescendiente de Dios para llegar a la gente, ¿no? También a través de ángeles. Dios envió ángeles. Y enviaba a los ángeles para que hablaran y comunicaran un mensaje. Por lo menos en la Biblia tenemos registrados dos ángeles, Miguel y Gabriel. Miguel siempre tiene un carácter distinto al de Gabriel, ¿no? Bueno, los libros apócrifos lo tienen a Rafael, pero ese no lo tenga en cuenta, porque no sale acá en la Biblia nuestra, ¿no? Pero los ángeles fueron una manera condescendiente de parte de Dios para comunicarnos, ¿no? La revelación especial, entonces, con descendencia divina. Otra forma en que Dios se reveló de una manera especial es a través del habla divina. ¿Qué significa esto? Esto es un título, pues, teológico, esto de un teólogo, el definir que Dios se revela a través del habla divina. Es cuando un hombre es llevado por Dios de alguna manera a escuchar el mensaje directamente de Dios. Y entonces el profeta termina diciendo: Jehová dice, palabra de Dios, Jehová ha dicho. Entonces era indiscutible, no es que yo vi tal cosa y le transmita la enseñanza. No, Jehová dijo. Eso es lo que caracteriza a esta revelación. El habla es la modalidad, el profeta es el instrumento y la palabra es el producto. El profeta es el instrumento escogido de Dios, y toda la personalidad del profeta entra en una relación singular con Dios y lo caracteriza porque él dice: así dice el Señor. ¿Se entiende? Es la manera en que Dios de alguna manera también transmitió, se reveló, nos mostró. Todo esto está acá, en el libro que usted tiene en la mano ahí. Está aquí. El habla divina. La comunicación tal como nosotros la conocemos, palabra de Dios directa o de un profeta. Dios se hace escuchar, un profeta dice: así dijo Jehová. Revelación especial, acontecimiento histórico. El acontecimiento histórico es algo muy particular. Todo hecho histórico revela de alguna manera la obra de Dios o lo que Dios está permitiendo que suceda, ¿no? Pero hay hechos concretos en la historia que de alguna manera dan no solo un vistazo general de lo que está pasando en la humanidad, sino un mensaje de Dios. O sea, ha habido 1000 batallas entre pueblos y entre naciones, pero ha habido batallas que han marcado hitos. Ha habido muchísimas batallas, pero quizás una batalla se les recuerda porque con esa se terminó la guerra. ¿O no es así? Es decir, y hay sucesos en la historia que uno tiene que hacer una lectura para ver que no es solamente un hito histórico, sino que es un mensaje de Dios. Y en esto es maravilloso porque cuando uno empieza a ver la historia en la época de Jesús,
Para los romanos, crucificar personas era algo muy común. Muy común. Era una manera de ejecutar a la gente. Josefo escribe, en un momento dado, que ya no había tantas cruces para tantos hombres que ejecutar, ni tantos lugares para poner tantas cruces. Era muy común la crucifixión. Pero hay algo que hace que esa cruz haya pasado a la historia de la humanidad. ¿O no? Usted ve una cruz, nosotros no queremos tomar la cruz como un símbolo que sea para nosotros algo idolátrico, no ese es el tema, ¿no? Es decir, pero usted ve una cruz y piensa en la muerte de Cristo. Pero han pasado miles de personas que murieron crucificadas. ¿Pero por qué ese hecho? ¿Por qué ese hecho es tan revelador? Porque tiene un mensaje que no lo tienen las otras cruces. Y no fue algo que pasó en algún lugar, en alguna época, con alguna persona. No. En las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota, cerca de la hora novena, se sabe mucho acerca de esa cruz. Al punto tal que después de los evangelios, lo que sigue habla de esa cruz. Los apóstoles se murieron hablando del Cristo, que murió en una cruz para salvarlo a usted y para salvarlo a mí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, hay un hecho histórico que puede haber sido muy parecido al de otros, pero hay uno que quizás marcó algo y que dejó, eso es una revelación de Dios. Y muy fuerte. Y muy fuerte. Es la modalidad en que Dios se revela a través de un acontecimiento histórico, es porque Dios está dejando marcada una enseñanza para nuestra vida, o algo que Dios ha querido marcar a la humanidad entera. El que murió en la cruz quebró la historia de la humanidad, antes y después de él, no de su muerte, antes y después de su vida. Pero el que murió en la cruz marcó una diferencia. Nosotros no amamos la cruz, amamos al que estuvo en la cruz. Es así. Porque al fin y al cabo, mucha gente lleva un crucifijo colgado en el cuello y está llevando un elemento de ejecución. Pero nosotros lo que decimos, nosotros no amamos la cruz, amamos al que murió en la cruz. Y esa fue la gran revelación de Dios. El acontecimiento histórico más grande que tuvo la historia de la humanidad. Donde, como dice el himno, se nos mostró cuán feo es el pecado. Y es lo que nos toca como iglesia a nosotros cuando tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Mostrar la cruz en el mensaje y mostrar cuán feo es el pecado. Y hasta dónde nuestro estilo de vida, lejos de Dios, llevaron a que Dios desde los cielos enviara a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Y cuánto hay para hablar de ese hecho histórico? ¿Cuánto tiempo haría falta para explicar el evento que pasó en ese día en el monte del Calvario? Piense. Cuénteme cuántas doctrinas salen de la cruz. ¿Un día nos alcanza? ¿2 días? Yo no sé cuántos días, pero no podemos agotar. El apóstol Pablo decía que cuando iba a ellos no iba a saber otra cosa, no iba a predicar otra cosa, sino a Cristo crucificado. Y uno diría, Pablo, pero no tenía otro mensaje. No es que no tenía otro mensaje, sino que no lo lograba agotar al tema. Pablo se pasó toda la vida y se murió porque no agotó el tema. Seguía hablando de Cristo. Y era llevado a la cárcel romana y le predicaba a los soldados que le ponían al lado. Y le cambiaban la guardia y le seguía predicando a los soldados. ¿Y cómo habrá sido la charla? Yo una vez leí un libro, me pareció tan particular la óptica del autor. Y quizás el Pablo empezaba diciendo, mira, conozco un amigo que te conoce a vos. ¿Quién? Un tal Jesús. Te conoce mucho. Ah, sí, y quizás arrancaba por ahí. Hay un carpintero que te quiere decir algo, me mandó a decir que te dijera algo. Y no conozco ninguno. Te voy a decir, y empezaba a predicar Pablo. No sé de qué manera, pero Pablo no agotaba el mensaje de la cruz. Fue una revelación muy especial. Muy especial. La revelación especial. Y por último, la revelación por excelencia, la que dice Hebreos. La encarnación. Dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es decir,
Dios nos habló de una manera, nos habló de otra, condescendió, bajó su lenguaje, lo hizo accesible para que entendiéramos, nos habló con la creación, nos habló de una manera, de muchas maneras, y en un momento dijo, envío a mi Hijo, el Dios hecho hombre, baja. O sea, lo que baja es el mensaje, porque en sí la revelación tiene por finalidad mostrar a Cristo. El mensaje es el que baja. Por eso muchas veces usted habrá escuchado cómo se acomoda el texto diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a nuestros padres, a los profetas en otro tiempo, en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo, dice. ¿Lo escuchaba? Que muchas veces lo corrigen así. En Hijo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que el mensaje que bajó del cielo es el mensaje, es el verbo. Es lo que siempre Dios estuvo revelando. Es la máxima revelación. Jesucristo. Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No, la máxima revelación de Dios, el mundo lo rechaza. Por eso el evangelista dice, son aceptados como hijos de Dios los que lo aceptan, los que creen en Él. ¿Por qué? Porque es la máxima revelación Jesucristo. A tal punto que el mismo Jesús manifiesta su carácter revelador. Él es revelador. Y Él dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se imagina tal revelación? Estuvo acá en la tierra. ¿Eh? Dios se reveló, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas. En estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Punto. La más grande de las revelaciones de Dios. La Biblia es el elemento de revelación de nuestros días. No necesitamos que nadie venga aquí y diga, yo tuve una revelación, hermanos, y esto es lo que me dijo Dios. Ya está acá en la Escritura. Ya está cerrado. Vamos a hablar de eso quizás en otro martes. La revelación precedió a la Biblia. Entendamos eso, hermanos. No podíamos tener Biblia si no hubiera habido revelación. Esto no surge de la imaginación. Surge de entender todo lo que Dios mostró. Dios quiso perpetuar esa revelación. Podía haber sido hasta el día de hoy una transmisión oral, que nos fuésemos diciendo de padre a hijos, a nietos, a bisnietos, lo que nos vienen diciendo de antiguo los cristianos, pero Dios la quiso perpetuar y la hizo escrita. Y aun cuando puede haber muchos medios hoy día, visuales y de otras formas para poder entender lo que Dios está revelando a su pueblo, a la iglesia, nada va a poder reemplazar a la Biblia. Dios quiso dejarla escrita, hermano. Por lo menos me es difícil a mí leer la Biblia en una computadora. Los hombres fueron instrumentos para tal fin. Ya vamos a hablar de eso el martes que viene. Y la pregunta que quería hacer es, ¿quién tiene más autoridad, hermanos? Pregúntese esto. ¿La iglesia o la Biblia? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Ah? La Biblia. Eso nos diferencia de la Iglesia Católica. Eso nos diferencia de la Iglesia Católica. Cuando alguien le pregunte, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Y sencillamente, nuestra máxima autoridad es la Biblia. No es el pastor, no es el anciano de la iglesia, es la Biblia. Cuando tiene que haber otras personas que nos digan qué es lo que tenemos que leer, y qué es lo que ellos, por sobre lo que está escrito, se le agregan, entonces ya estamos diciendo que la Biblia tiene otra autoridad. La iglesia no tiene más autoridad que la Biblia le da. Esto es muy importante entender. La iglesia no tiene más autoridad que la Biblia le da. La Biblia tiene como objeto, termino rapidito porque ya estoy con el tiempo cumplido, la Biblia tiene como objetivo y propósito revelar el ser de Dios, las obras de Dios y el programa de Dios. Mire si no es importante esto.
Por eso se da cuenta cuán gigante se hace el texto este. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo ha querido perpetuar su palabra a través de los escritos, la Biblia. Y lo maravilloso es saber esto, que por alguna razón, y yo terminaba mi apunte, lo había puesto en grande, Dios por razones que no sabemos, pero que yo lo resumiría, porque nos ama, sencillamente. Se reveló constantemente con sus criaturas para captar su atención y para el favor de ellos. Y yo creo, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios está tratando de captar nuestra atención. A veces son tirones de oreja, ¿o no? A veces son mensajes de una u otra manera, pero Dios está tratando de captar nuestra atención para el favor nuestro. Somos nosotros los que estamos lejos. No es que no escuchamos la voz de Dios porque Dios se hace más difícil hoy, sino porque nosotros somos los que prestamos menos atención a Dios. Dios se reveló. Por eso el dogma de fe, la declaración de fe de la Iglesia dice, creemos en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, como única revelación escrita y acabada de Dios al hombre, la cual es verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo. No contiene error alguno en el texto original, por lo que siendo infalible se constituye en la autoridad suprema y final para la vida, la fe y la doctrina de la Iglesia. Dios nos bendiga, hermanos. Esto yo sé que lo van a subir después al Heraldo, así que si usted lo quiere repasar, va a estar puesto ahí en la página de internet de la Iglesia. Gustavo.